Este, Gracias. bueno, mi nombre es José Guadarrama Miramontes, soy periodista, licenciado en periodismo y periodista de hace más de 30 años. Eh, He trabajado soy de Ciudad Juárez, trabajé allá en medios locales y posteriormente estuve trabajando en El Economista, en La Crónica de Hoy, en El Universal, en La Silla Rota y bueno, pues he tenido una experiencia, Opinión 51 también, que es un sitio de revista de opinión dirigido esencialmente por mujeres, ¿no? Y he estado a cargo de revisión y confección de artículos de opinión, incluyendo, por ejemplo, la columna del Universal bajo reserva. Algunas veces me tocó hacer el, el- la redacción de esta columna. Y bueno, pues esa es mi experiencia y me da un gusto poder estar aquí compartiendo con los periodistas que nos acompañan, pues parte de la experiencia que he tenido y ayudarlos bueno, supongo que debido a su oficio y a su carrera, pues obviamente muchas de las cosas van a resultar un poco obvias para ustedes. Espero no ser muy redundante en el conocimiento que ya tienen y más bien aportar un poco más de ese conocimiento para que al final de cuentas en esta charla tengamos, pues si no un producto completo, sí una especie de idea o borrador de un artículo que, que nos dé este, la posibilidad de concursar con una columna o un artículo de opinión o un ensayo en el premio que convoca a mis todos los años y que, bueno, pues es muy importante y además creo yo que es el objetivo final de esta conversación, de este diálogo. Si gustan, lo que podemos hacer, me gustaría saber primero quiénes nos acompañan y de dónde, de qué medio, y ver también a qué se dedican, si su fuente es específicamente el área financiera, los seguros, o si están dedicados a otra cosa, perdón. Quien guste comenzar, Gisela, Carla. Hola, hola, buenas tardes a todos. Soy Gisela Ayala. Eh, Mi fuente de salud. Actualmente colaboro con un programa especializado en salud en Radio Educación. Tiene ya más de 15 años de transmisión ininterrumpida y también escribo para otra revista especializada que se llama Diabetes Hoy. Buenas tardes. Gracias. Carla. Hola, buenas tardes. Yo trabajo en Cuadratín Guerrero. Pues cubrimos prácticamente de todo, aunque con el paso de los años me he estado especializando un poco en temas de economía, minería y pérdidas económicas. Gracias a la cercanía que hemos tenido durante los últimos años con la AMIS, pues he tenido mayor acceso a resultados de pagos de seguros y todo lo relacionado con pérdidas a partir de desastres naturales y de sismos, ¿no? Eh, pues básicamente eso. Ok. Quien guste, Joel, o la verdad, yo no los veo a todos en pantalla. A ver, pero están Aileen, Nadia,
Joel. Hola, Sí. Hola, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, yo hago periodismo de soluciones y estoy aquí como en la sintonía de aprender de ustedes. Gracias, buenas tardes. Viene también Lina González. Está Aileen, si quiere decirnos también algo con respecto a su área, a su ámbito de trabajo. Alguien que me tome la palabra, responda. Lina, si gustas presentarte y decir tu ámbito de experiencia o tu trabajo actual. Hola, hola. Bueno, no, no, no veo Hola, buenas tardes. Ah, Apenas, apenas estoy entrando, ok, disculpe. no te preocupes. Bueno, me presento, me llamo Lina González García, soy editora del periódico Reporteros en Movimiento, cubrimos la mayor parte del Estado de México e información nacional solo así muy importante, es nuestra área de trabajo. Por Ok, pronto es eso, ahorita en lo que me engancho. ok. Gracias. Bueno, miren, vamos a empezar. Primero les voy a decir que traigo preparada una presentación que voy a dividir en dos, en dos, en dos partes. Eh, los temas pues los irán viendo, pero a lo largo de la presentación voy a ir dando algunos tips y algunos consejos sobre cómo es que se elabora un artículo de opinión y cuáles son sus componentes esenciales y cuáles son las diferencias entre una columna, un artículo de opinión de fondo y un ensayo. Un ensayo personal o un ensayo un poco más académico, cultural, que tienen ahí sus diferencias importantes. Em, entonces, lo que les pido es que a medida que vayamos avanzando, vayan ustedes, la presentación se las voy a pasar con mucho gusto para que todos la tengan, pero que vayan cuando estemos hablando y bueno, explicando de qué se trata esto, que vayan haciéndose la idea de que cada tip que les voy dando, ustedes lo tienen que ir empezando empezando a pensar o a retomar como una idea de qué es lo que les gustaría escribir y qué les gustaría finalmente elaborar, ¿no? Y con qué recursos se cuentan o qué hipótesis van a tener y qué tesis van a definir a la hora de hacer un artículo. Eh, Seguramente ahorita todos han de conocer los géneros periodísticos y no quiero ser redundante ni abusar del el asunto de la clase, pero este, sí les pido que vayamos haciendo eso para que al final por lo menos tengamos una idea, si no es que un borrador de por lo menos tres cosas, ¿sí? La hipótesis o la hipótesis convertida en tesis, eh, la forma en que el artículo que van o que quieren escribir, ¿sí? Porque las diferencias son muy importantes entre una y otra, entre uno y otro tipo de artículo de opinión. Y eh, cuáles más o menos serían
su forma de apoyar eso, ¿no? Entonces, si gustan, voy a compartir mi pantalla y voy a empezar con las primeras placas que obviamente para muchos de ustedes y para la mayoría, pues, van a ser obvias, pero bueno, pues es parte de esto, ¿no? De retomar un poco el, el aprendizaje de esto, ¿no? Entonces, ay, perdón, ya abrí algo que no tenía que abrir. Un momentito, ¿sí? Ok, ¿ahora sí la ven? Sí, Sí, Ok. Bueno, el curso se llama Opinión, Análisis y Pensamiento Crítico, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es cuáles son, y si gustan en algún momento hacer una pregunta, interrumpir o abundar sobre algo, me lo dicen también, por favor, ¿sí? El primer concepto, el primer capítulo que vamos a abordar es diferencias entre un artículo de fondo, columna y ensayo, ¿sí? Y para eso, pues lo primero que tenemos que definir qué es un artículo de opinión, ¿sí? Y ahí está escrito que pues un artículo de opinión es un género periodístico en el que el autor expresa y defiende una postura personal sobre un tema de actualidad, utilizando argumentos para persuadir, palabra importante, al lector, y se caracteriza por su subjetividad. ¿Por qué por su subjetividad? Pues porque obviamente está cargada de un cierto grado de opinión de uno mismo y del pensamiento que uno tiene sobre algo o sobre algún problema, ¿no? Y ya no, además, no se busca limitar no se busca solo informar, sino que también busca influir en la opinión de alguien y generar un debate sobre algún problema, sobre alguna reforma, sobre algún tema que esté en polémica en la palestra en ese momento y entonces, bueno, pues por eso tiene esa subjetividad, ¿no? Los artículos suelen ser redactados por expertos o periodistas reconocidos y bueno, pues aparecen, aquí está muy obvio, periódicos, revistas o publicaciones en línea. Bueno, hay blogs, hay ya incluso tenemos el YouTube que se ha convertido en una fuente importante de producción de contenido y TikTok y otros medios que varían mucho en su composición y en su diferente forma de mostrar las cosas, pero finalmente todo se trata de opinión, ¿sí? Y, y bueno, pues el objetivo central es persuadir de algo que nosotros queremos demostrar, de una hipótesis que nosotros tenemos y que queremos demostrar. Entonces, vayan haciéndose una idea. Yo tengo la hipótesis de que la inflación ha generado que la gasolina suba y luego la gasolina genera más inflación. No sé, vayan haciéndose una idea de qué es lo que quieren comprobar. Sí, yo también, por mi parte, ahorita les voy a dar algunos ejemplos que obviamente los van a ayudar a construir una hipótesis y un plan de desarrollo de su artículo, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Otra vez, ¿qué es un artículo de opinión ya un poco más desmenuzado? Está compuesto por subjetividad, ¿sí? Que es el eje central del texto, donde el autor presenta su punto de vista particular, ¿sí?
y aquí podría mencionar, yo pienso que la estrategia de los abrazos, no balazos, empeoró la inseguridad pública en este país. Y eso lo tengo que demostrar, pero para ello tengo que dar argumentos convencibles, ¿no? Bueno, creíbles. No, no basta con decirlo, aunque hay muchos que escriben así. No basta con decir que este tipo de estrategia provocó la gran inseguridad, porque puede haber sido por otra cosa, pero si yo logro demostrarlo con cifras, con entrevistas a expertos, con em, estadísticas, etcétera, bueno, pues entonces ya es otra cosa, ¿no? Y obviamente siempre habrá argumentos en contra y para ello tengo que prepararme también, ¿no? Entonces, es ahí donde entra también la argumentación, ¿sí? Tenemos que tener argumentos sólidos, datos, referencias y ejemplos para justificar la tesis, ¿no? Posteriormente, pues ya que buscamos, argumentamos, pues con estos argumentos estamos buscando la persuasión, que es convencer al lector de la validez de la opinión, y provocar muy a menudo un cambio en el pensamiento de alguien para generar algún impacto social o algún pensamiento, algún movimiento, etcétera, ¿no? Algún cambio de mentalidad. Eh, Regularmente se abordan temas de actualidad, ¿verdad? Pero pues el que escribe un artículo de opinión, pues puede prácticamente hablar de cualquier cosa, que le esté afectando directamente. Y me refiero, ¿por qué? Porque pues, como vi de todos los que participan, pues son muy variadas sus medios, y son también muy variadas sus ubicaciones. Y entonces, los problemas que para mí pueden ser importantes, ¿verdad? Para ustedes pueden ser, eh, pues, inocuos, o como me decía alguien, solo publicamos noticias nacionales relevantes, ¿verdad? Pues sí, porque pues, para ustedes no tienen para algunos no tienen ese interés, y bueno, pues se enfocan en temas que afectan a su comunidad o a su estado, o a sus lectores, ¿verdad? Entonces, pues está perfectamente justificado que no sea un tema de actualidad, ¿no? De actualidad, pues nacional, simplemente un tema de actualidad que para ustedes es local, ¿no? Y bueno, a menudo está escrito con personas con credibilidad y experiencia en el tema, académicos, intelectuales, ¿no? Eh, Aquí me voy a detener un poco porque el asunto de escribir artículos de opinión eh, se relaciona a veces con muchas con grandes figuras, o se le relaciona con grandes, con personas que son muy conocidas, ¿no? Bueno, y puedo mencionar muchísimas, ¿no? Pero pues tienen a Loret, a Julio Astillero, a Denise Merker, a Elisa Lanís, o a Jorge Fernández Meléndez, a el mismo Alejandro Páez Varela, o hay múltiples gentes que tienen ya un- una, una imagen formada de ser, si no expertos, en algunos casos, pues gente que es influencer, ¿no? O tiene cierta influencia, ¿no? En el público. Pero también los hay aquellos que son pues economistas, ¿no? Y que, como Julio Volvinic, ¿no? Que también lo deben haber mencionado, lo deben haber escuchado, que a Julio Volvinic, pues, que escribe en La Jornada, pues tiene una experiencia en economía bastante grande,
Y así hay gente que dentro de su ámbito, yo conozco gente que escribe de opinión, pero sobre todo el asunto aéreo, ¿verdad? Y bueno, pueden ser fuentes y también pueden ser, hay expertos en seguridad, por ejemplo. Pueden ser fuentes, pero también ellos mismos se dedican a hacer sus propios artículos, ¿no? Como Jorge López Portillo, creo que se llama, de seguridad. Entonces, a lo que me refiero es y si no contamos con esta experiencia y este reconocimiento y esta imagen que tal vez ellos tengan, pues nuestra opción es recurrir a lo que ellos a lo mejor no aportan, ¿no? Porque López Dóriga o Loret de Mola escriben, pero a veces, pues, publican columnas o artículos que son meramente, precisamente vienen de fuentes no confirmadas y fuentes cercanas a la presidencia y fuentes, pero no hay datos, carnita, comprobables, ¿no? Algo que uno pueda, decir, ah, pues sí, cierto, si esta cifra dice esto, esto es consecuencia de esto, ¿no? Entonces, yo recomendaría que si, que si alguien, que si alguien, sí me están viendo, la presentación. Sí, ahora ya no, pero sí la veía. ¿Sí La la ven? presentación ya no se ve. A usted No, sí ya Ah, lo. no se ve. perdón, es que hice aquí un cambio. ¿Cómo le hago? Ay, espera, ahí voy. Oye, es que están entrando todavía. Oye, ya me perdí. A ver, ahora sí. Uh, ¿Ahora sí? Hola. Sí, ya se ve. Ah, ok. Bueno, entonces a eso me refería yo cuando hablaba de la importancia de la autoría, ¿no? Que hay gente que, pues, su nombre va haciendo una especie de reputación, y entonces, pues, la gente le cree porque, pues, muchas de las cosas que dice, pues, se convierten en verdad, ¿no? Aunque no estén apoyadas en datos duros, a diferencia de otras personas que, bueno, pues, tenemos que recurrir a comprobar lo que estamos diciendo, ¿sí? Bueno. Y luego, aquí hablábamos también del lenguaje, pues suele emplear un registro formal, pero también puede ser cercano y directo, dependiendo del medio y del autor. Hay gente que escribe en primera persona, hay gente que lo hace en tercera persona, atribuyendo las cosas o haciéndolo, este, de otra forma, ¿no? Más estilo reportaje, ¿no? Que estilo artículo de opinión. O artículo de opinión me refiero personal, ¿no? Entonces, bueno, este es el artículo. Ahora, ¿cuál es la estructura típica de un artículo de opinión? Bueno, ahí vayan haciendo su idea, su anotación de qué pueden estar, cuál sería su hipótesis y luego, tiene que llevar un titular, obviamente, ¿no? Debe ser atractivo para captar la atención del lector, obviamente. Y bueno, baste decir que
es obvio que el titular, pues, en parte es parte de la tesis, pues, porque revela que algo está pasando por algo, ¿no? Se plantea la tesis en la introducción o la idea principal que se defenderá, ¿no? Esa es la introducción, que ya es el texto. En el cuerpo y desarrollo, perdón, se exponen los argumentos que se analizan los datos y se desarrollan las teorías o sobre la postura del autor, ¿no? Y en la conclusión vamos a reafirmar la idea principal. A ver, déjenme checar esto. Este, y se ofrece una reflexión final para reforzar el mensaje y dejar una impresión duradera en el lector. Más adelante lo vamos a ver, pero hay quien dice, o se dice también, que nosotros mismos debemos de tratar de refutar nuestra opinión para luego demostrar que nuestra opinión, pese a lo que dicen otros, ¿verdad? Es la correcta. Entonces, esa sería la estructura típica de, de un, de un artículo de opinión. ¿Hasta aquí alguna pregunta de alguien? Todo No, bien. ¿verdad? ¿No? Todo bien, gracias. Ok, vamos adelante. Sí, yo nada más una situación me gustaría saber. Sí, ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? sí, sí. Sí. Sí, en este tipo de artículos, entonces, también nos faltaría poner las imágenes, ¿no? Que eso también nos ayudaría a reforzar de alguna manera los títulos o el cuerpo de la nota, ¿no? Mi duda también Sí, es si es válido nada más poner una foto o varias fotos. sí. Actualmente, ¿qué opinan si es más fuerte poner varias o solo una? Es lo que quería decir. Pues mira, depende de, es que lo estoy dejando para más adelante, pero porque vamos a entrar en que los artículos de opinión tienen distintas formas y distintas extensiones y distintas maneras de presentarse. Entonces, sí, es muy válido presentar en un artículo de fondo, en un artículo de fondo, imágenes que comprueben nuestros dichos. Y ahorita les voy a comentar ay, otra vez ya se me fue. Oh, voy, ¿eh? Ah, me perdí. Ah, no, ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí se Sí, ve. Ok. Entonces, aquí vamos a entrar ya a lo que se llama, ¿cuáles son los tipos de artículo de opinión? Los voy a revisar muy rápidamente, Este, pero me voy a detener en los que yo crea que son los que más nos sirven. Pero bueno, pues está la columna de opinión, que tiene un autor fijo con estilo personal y recurrente y explora diversos temas. Regularmente son o somos más apegados, estamos más acostumbrados a ver las columnas de opinión como aquellas de este de los trascendidos de Reforma, bajo reserva del Universal, otras columnas, o columnas como las que les decía, las de López Dóriga, las de este
las de Julio Astillero, etcétera, ¿no? Son columnas. Este, pero, pues bueno, tienen un experto, más bien un estilo muy personal ya. Son regularmente muy similares. Por ejemplo, la de López Dóriga incluso tiene no, la de Loret de Mola tiene un saciamorbos, no. Bueno, no sé si estoy confundiendo uno al otro, pero en cuestión de la columna, pero el saciamorbos creo que es de Loret. Bueno. Y cada quien tiene su estilo, porque, Loret, no, sí, es la de Loret, porque la de López Dóriga lo que usa es una frase al inicio, ¿no? Entonces, una frase escrita por, por una idea central, ¿no? Y luego el editorial, bueno, pues todos sabemos, no me voy a detener mucho porque todos sabemos que el editorial lo escribe una casa editora para reflejar cuál es la postura de una opinión de la casa editorial sobre algún tema en específico, ¿no? La crítica, pues, es usada más bien para evaluar obras o películas, ¿no? Este, el comentario es, pues son como parrafitos que luego aparecen y que nos dicen algo sobre una noticia o evento reciente, son muy cortos. Y luego está, el ensayo de opinión, ¿sí? Con un análisis más profundo y extenso, combinando em, argumentación con reflexiones personales, las cartas al director, el blog de opinión, está el artículo de fondo, ¿sí? Y aquí es a donde voy, que es lo que nos interesa realmente, que es de long read, o sea, de larga lectura, y en realidad tiene la estructura hasta cierto punto de un reportaje. ¿Por qué? Porque tiene una entrada, un contexto, evidencia, implicaciones y cierre, ¿sí? Y suele exigir verificación extensa, o sea, nuestras fuentes, y ahorita vamos a verlas, pueden ser entrevistas, encuestas, estadísticas, em, testimonios. Y ahí, pues, es muy válido que alguien use fotografías, ¿no? Y gráficas, ¿no? Es por supuesto que permitido, ¿no? Entonces, ese es el artículo de fondo que es el que a mí me interesa que ustedes vean o consideren como una forma de expresar su opinión. Pues porque lo que les digo es que eh, podemos demostrar algo sin tener que recurrir a una cierta reputación o a una cierta imagen, sino somos personas comunes y corrientes, periodistas más de los que andan a pie. Y bueno, pues escribimos artículos y tratamos de convencer, pero necesitamos pruebas de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy planteando. Luego, la columna es un texto mediano con voz propia, opinión explícita, busca persuadir o provocar reflexión y regularmente tiene una periodicidad un poco más espaciada, ¿no? Puede ser semanal, quincenal, como los artículos de opinión que publican ciertas personalidades en los medios de comunicación, ¿no? Que no son diarias, ¿no? Regularmente nadie tiene una columna diaria en algún medio, salvo muy contados personas, ¿no? Y bueno. Y el autor es identificado, tiene alta presencia de estilo personal y argumentación directa.
Y está el ensayo, oye, mm, que es un espacio más libre y reflexivo, literario. Están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí la están viendo ahí? Sí, 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 sí. sí, Ah, sí. el ensayo, un espacio más libre, reflexivo y literario, combina la investigación con meditación personal. Puede explorar hipótesis, paradojas y marcos teóricos con mayor libertad estilística. Ah, ¿cómo, cómo es que sabemos qué formato queremos elegir para nuestro artículo de opinión? Bueno, hay estas tres preguntas, ¿no? Si quiero explicar un fenómeno complejo y demostrarlo, lo que necesito es un artículo de fondo, ¿sí? Si quiero solo posicionarme y provocar un debate, la vía perfecta es una columna. Pero si quiero explorar ideas, antecedentes históricos o filosóficos, en este caso es el ensayo lo que más quiero explorar ideas, antecedentes históricos o filosóficos o incluso personales, este, sobre alguna experiencia que se relaciona con algún problema. Bueno, pues está el ensayo también, ¿no? Y hasta aquí, no, seguimos, perdón. Llegamos a la explicación de los, los diferentes tipos de artículos que hay, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, seguimos. Gracias. ¿Cómo debe ser una tesis? Bueno, una tesis debe ser clara, eh, debe tener una frase que cualquier lector pueda repetir con sus propias palabras, ¿sí? O sea, como un clickbait, como algo pegajoso, ¿no? Que suene y que nos diga, pues eh, es cierto, ¿no? Delimitada. Eviten tesis que intenten explicar todo, ¿sí? Definan tiempo, lugar, actores y enfoque. Eso nos pasa muy frecuentemente a los periodistas, ¿no? Que cuando nos encargan algún trabajo o nos piden ideas para crear algún trabajo, algún reportaje, nos vamos a lo grande, ¿no? Entonces de repente queremos hablar sobre no, la corrupción en Pemex, ¿no? Que es un tema grandísimo y muy extenso, ¿no? Con muchas aristas, ¿no? En lugar de enfocarnos a una sola parte, ¿no? Por ejemplo, como está ahorita en tendencia lo del huachicol, ¿no? O cuáles son los grupos guachicoleros, o no, no sé, un poco más delimitado, un poco más, o la corrupción de los Soya específicamente, o la corrupción bueno, o el caso agronitrogenados. En específico, estamos delimitando ya ahí un tema, ¿sí?
Entonces, es importante para no perdernos y no es tratar, no variar a la hora de construir el texto. Debe ser argumentable, porque pues, tenemos que probarlo o refutarlo, ¿sí? Tenemos que, es lo que les decía, eh, si no se admite evidencia, o sea, si no hay algo que lo pruebe, entonces no es tesis, ¿sí? Es simplemente un eslogan o un dicho por mí, ¿sí? Yo digo que este, es- el aeropuerto de la Ciudad de México es mejor que el AIFA, ¿no? Sí, puedo decirlo yo, ¿por qué no? Tengo que comprobarlo, ¿sí? Em, y luego tiene que ser la tesis, pues algo novedoso, que tenga un ángulo distinto, que cuestione una narrativa dominante o revele algo poco visto, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que pues nadie quiere, los ciudadanos no quieren los impuestos, ¿no? Es algo que no necesita comprobarse, ¿no? Ni se pregunta, ¿no? Es como quien hace que si quieren que les aumenten los impuestos, pues no, todo el mundo sabemos que nadie va a querer, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Que tenemos que tener un ángulo interesante que cree debate, que, que genere interés y que permita que una persona lea nuestra columna y diga, ah, pues sí, cierto, y la comparta y diga, aquí están las pruebas ¿no? ¿Ok? Y luego, pues, eh, finalmente, vamos a llegar a la mitad de la presentación. Pasos para generar una tesis sólida. Bueno, el primer paso es enunciar un problema, o sea, saber de qué queremos hablar, ¿sí? Y tengo un ejemplo aquí, dice, la inseguridad en México crece pese al aumento en el gasto de seguridad pública. Ok, Este, lo vemos todos los días en los medios de comunicación y cuando se publica el presupuesto, cuando hay eh, charlas de los distintos funcionarios, que se aumentó tanto en seguridad pública, que la Guardia Nacional creció tanto y que esto va a haber más blindados y más patrullas. Pues sí, sí, es cierto, pues está aumentando el gasto en seguridad, ¿no? Y luego, ¿dónde está? Porque pues nuestra percepción sigue siendo que la seguridad pública sigue siendo muy deficiente. Entonces, ese es el problema, ¿no? Este, Ese es el problema que queremos abordar. Y luego vamos a hacer una hipótesis que explique esto. O sea, ok, si hay sabemos por supuesto que hay más gasto en seguridad, pero también sabemos que el gasto en seguridad pública pues no se está reflejando en los resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una hipótesis? Ah, bueno. Esto ocurre porque la mayor parte del gasto se concentra en salarios y no en capacidades operativas. O sea, tenemos muchos guardias nacionales, tenemos mucha gente trabajando en seguridad pública, pero no tenemos una estrategia, no tenemos inteligencia, no tenemos policías confiables, etcétera, ¿no? Puedo mencionar muchas cosas, pero bueno, este es un ejemplo y luego, simplemente, y luego convertir la hipótesis en tesis, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? De hacerlo formal, ¿no?
un poco más formal. El diseño actual del gasto en seguridad pública prioriza nómina sobre capacidades operativas y por eso los resultados no mejoran. ¿Sí? ¿Vemos ahí la diferencia? Bueno, Sí, pues Ana, yo creo que aquí si gustas, podemos tomar unos 10 minutos y seguirle o como tú gustes. Sí, sí, está muy bien. A partir de ahorita son las 5:47, entonces regresamos, si les parece bien, a las 5:57. ¿Ok? gracias. Este, eh, este, ¿Nos desconectamos o así nos quedamos? No, así nos quedamos. No hay problema, ¿ah? Ok, No. bueno, gracias. Seguimos, muchachos. Gracias. Eh, ok, Listo, listo. vámonos. Eh, Sí, adelante, bueno, adelante. estamos en la en una parte importante de el curso rápido, que es el arte del análisis, combinar evidencia, contexto y estilo, ¿sí? Bueno, eh, yo no sé, pero yo en mi experiencia, desde que empezó esto del acceso a la información y a los datos públicos, hablando desde Compranet hasta los presupuestos y yéndonos ahora hasta lo más moderno que es las solicitudes de información que se hacen a las dependencias. Bueno, pues yo me he encontrado con muchos casos de compañeros que, por supuesto, yo fui editor mucho tiempo y sigo siéndolo bueno, sigo haciéndolo en MX. Ahorita actualmente trabajo en MX, una revista digital. Y lo que me doy cuenta es que a veces tenemos mucho problema para, para que los datos nos sirvan, ¿no? Porque tenemos los datos, pero a veces no sabemos cómo explicarlos y o más bien los usamos como de adorno, es lo que dice aquí mi presentación, ¿no? Y luego, entonces aquí les vamos a dar una pequeña fórmula para que empiecen a ver cuál es el orden correcto que tiene que llevar, ¿no? Vamos a identificar, bueno, ya tenemos la tesis y tenemos más bien la hipótesis, la tesis y cómo vamos a conseguir sostener esta tesis. Bueno, vamos a identificar qué tipo de evidencia necesitamos, ¿sí? En principio, vamos a necesitar datos cuantitativos, ¿sí? Cifras oficiales, encuestas, presupuestos, indicadores. Datos cualitativos, testimonios, documentos, entrevistas, observación de campo y evidencia comparativa o lo que le llaman ejemplos comparados con otros países, estados
años o sectores de los que estemos hablando, ¿sí? Y la evidencia contextual, que son leyes, leyes políticas, decisiones previas, ¿no? A eh, esto que estamos haciendo, ¿sí? Posteriormente, en el paso B o en el inciso B, es, vamos a la guía para buscar datos es, o sea, todos los datos anteriores, todo lo que les puse anteriormente, que es esto, bueno, son los que pueden estar disponibles, ¿no? Pero tenemos que hacernos preguntas para poder saber qué tipo de datos son los que nos van a servir y los que no nos van a servir, ¿sí? ¿Qué demostraría que mi tesis es cierta, sí? ¿Qué demostraría que mi tesis es falsa? Para no caer en un sesgo de confirmación, ¿sí? El, regularmente yo me encuentro con este caso de que cuando presentamos evidencia como las carpetas de investigación por, no sé, delitos sexuales, han crecido, luego nos dice el funcionario, ¿no? No es que no es que haya crecido el delito, es que la gente está denunciando más, ¿no? Entonces, he ahí el gran problema, ¿no? Hay que demostrarle a ese funcionario que no es cierto, ¿no? Que efectivamente, puede ser que las denuncias estén aumentando, lo cual, pues es medio remoto, pero lo más cierto es que los casos estén aumentando, si hay más carpetas de investigación relativas a cierto delito. Bueno. ¿Y qué variable explica mejor el fenómeno? Y puedo aislar causas y efectos. Entonces, estas partes son importantes para sostener una tesis. Y C, organiza la evidencia, agrúpala en 3 a 4 bloques. Por ejemplo, los datos duros, como las cifras de INEGI, ENVIPE, ENIG, presupuesto, gráficas que muestren tendencias o anomalías, ¿no? Esto se dio mucho en el periodo de la pandemia, ¿no? Cómo se demostraba, ¿no? El subregistro o el exceso de la mortalidad en la pandemia, pues bueno, se recurría a ese tipo a esos dos comparativos, ¿no? Porque el gobierno daba una cifra, mientras que, mientras que el INEGI daba cifras de exceso de mortalidad muy altas, ¿no? Entonces, se vino confirmando que en realidad los muertos de la pandemia, pese a lo que haya dicho el gobierno, fueron muchos más a a los que se dijo. Casos o ejemplos verificables, ¿sí? Por ejemplo, experiencias donde municipios, una política haya funcionado o no funcionado. Cuando hablamos de seguridad pública es muy evidente que en algunos municipios, yo me acuerdo que decían que Tijuana se había convertido en una ciudad, muy segura. La verdad no he estado en Tijuana hace mucho, o que Querétaro es una ciudad muy segura, aunque últimamente creo que tampoco está muy a salvo. Pero bueno, cuando platicamos de estos casos o cuando abordamos temas de este tipo, pues esos ejemplos o testimonios no son importantes para reflejar que verdaderamente estamos hablando confirmando nuestra tesis o respaldando nuestra tesis.
Y experiencias internacionales, bueno, pues las experiencias que hayan tenido otros países con respecto a esta situación, ¿no? Que pueden ser buenas o malas, pero que confirmen lo que estamos diciendo nosotros. Eh, por ejemplo, ahora que estuvieron hablando tanto de lo de lo de perdón, de lo de los jueces, ¿no? Si iban los jueces, la elección de jueces, iban a servir o no iban a servir. Bueno, se usó mucho el comparativo de Bolivia, que según se decía había sido un fracaso el proyecto. Sin embargo, pues también se habló de Estados Unidos, donde obviamente la situación es totalmente diferente a la que ocurre en nuestro país, pero no había muchos así ejemplos internacionales con los cuales comparar la experiencia. Yo creo que en los próximos años pues, vamos a ir viendo eh, qué tan equivocados o qué tan acertados se estuvo con esta decisión de elegir a los jueces, ¿no? Y sostener una tesis con voces expertas, investigadores, informes especializados, organismos. Siempre hay investigadores que se dedican a este tipo, bueno, a varios temas en específico. La UNAM tiene muchísimos, casi todas las instituciones tienen eh, las de economía, las instituciones de estudios económicos de la Cámara de Diputados, de, de organismos de la sociedad civil, tienen especialistas que se dedican a ciertas áreas y que podemos consultar y ellos mismos también tienen estudios sobre varias cosas que nos pueden compartir, ¿no? Porque además estos estudios pues difícilmente llegan a la publicación masiva en los medios. Más bien salen partecitas en lugar de ser usados un poco más, pues sí, con un mecanismo de análisis que nos permita demostrar una realidad, ¿sí? Y están los documentos oficiales, los decretos, políticas, decisiones presupuestarias y auditorías. Estos serían eh, las, las, las fuentes que podemos, o sí, la evidencia que podemos reunir. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, dado que ya tenemos un panorama mucho más claro, más de qué bueno, qué es lo que sustenta la tesis, cómo se crea una tesis, cómo saber qué modelo de artículo utilizar, de acuerdo con las condiciones que necesitemos y cuáles son la evidencia que necesitamos de acuerdo a nuestro problema también. Pues aquí está una estructura para sostener la tesis de un texto, ¿sí? Uno es hacer una introducción, ¿sí? Presentar el problema y formular la tesis con precisión. Ya vimos cómo se formula una tesis, ¿sí? Dos, desarrollo. El presentar bloques de evidencia, ¿sí? Esto que yo dije al principio es posible porque he descubierto, igual voy a retomar el mismo tema, que sí efectivamente existe un incremento del gasto en seguridad, ¿sí? Y presentamos
la gráfica que muestra cómo ha ido aumentando el gasto en seguridad en los últimos años, ¿sí? Pero enseguida decimos, sí, si bien es cierto que efectivamente ha habido un gasto en seguridad muy importante, que se ha elevado, también es cierto que, ¡pum!, presentamos una gráfica donde hacemos un corte del gasto de seguridad y vemos que la mayor parte se utiliza para financiar salarios, traslados, comidas, etcétera. ¿Me explico? Y entonces, eso nos ayuda también a qué? A darle claridad a nuestra argumentación, ¿sí? Y luego de eso, que es lo que yo le estaba diciendo, es interpretar los datos. No, no solo podemos colocarlos como, aumentó el presupuesto, este es el porcentaje, no, no puede explicar, ¿no? Sí, si bien es cierto, esto se ha gastado y de acuerdo con un detalle del presupuesto asignado, vemos que mucho de eso se va a gasolina y se va, sí, exacto, a gasto corriente, ¿no? Entonces, esa es la forma de desarrollar los bloques de evidencia. Luego, en tercer lugar, si no queremos que alguien llegue y diga, como ese funcionario que les digo, que dice que no es cierto, que no es cierto que aumentó el delito de violencia intrafamiliar, sino que las carpetas de investigación han aumentado terriblemente porque la gente está denunciando mucho más. Bueno, pues hay datos irrefutables, ¿no? En tiempos de la pandemia, la violencia intrafamiliar creció enormemente. Y bueno, consultando a especialistas, se llegó a la conclusión de que efectivamente pues la estancia en cuarentena generó una situación en que las familias vivieron una crisis que generó fricciones, en algunos casos incluso hasta incremento del abuso sexual por parte de familiares contra contra adolescentes o pequeños, ¿no? Pero bueno, y entonces, ¿cómo es esto de demostrar el rigor? Bueno, se dice, otros argumentan X, pero los datos muestran Y. O sea, ellos dicen esto, pero aquí hay cifras de el INEGI, de la CONAVI y de que dicen lo contrario, ¿sí? Entonces, eso es la parte que necesitamos para comprobar, eh, para comprobar o para disuadir un contraargumento. La conclusión, lo que vamos a hacer es hacer lo que llamamos un remate, ¿no? Vamos a retomar la tesis, explicar qué cambia si la entendemos así y señalar la implicación periodística, política o social, ¿no? Y voy a retomar el mismo ejemplo. Si en lugar de eh, gastar tanto en salarios y en gasolina y en comidas de los policías bueno, no necesariamente porque los policías tienen que ganar un buen salario, pero de contratar a muchos policías, ¿por qué no hacemos que haya una capacidad más enfocada a la población, ¿no? Por decir, digo, no estoy armando el tema ni mucho menos, pero ese sería una parte de cómo señalar la implicación política o social o implicación de tipo periodístico. ¿Me das agua, por favor? Ah, aquí está. Eh, Ahora les voy a poner
un ejemplo periodístico completo, breve, que es la tesis. Empieza por la tesis, ¿sí? La violencia contra periodistas se ha incrementado porque los mecanismos de protección estatales funcionan de forma desigual y reactiva, ¿sí? Esa es mi hipótesis. Bueno, ¿cuáles son los datos duros? Cifras del aumento de agresiones en los últimos 10 años, o porcentaje de casos sin resolver mediante un informe de artículo 19. Reporteros Sin Fronteras tiene otros tantos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues, asesinatos de periodistas, nosotros sabemos que la evidencia está ahí y las historias son, este, pues a veces hasta repetitivas, ¿no? Porque regularmente algunos de nuestros compañeros han pedido protección personal por haber sido amenazados y en el mayor de los casos o los escoltas se desfuman o, o les retiran la guardia o etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues hay parte de razón para sostener la tesis, ¿no? Y evidencia comparativa, qué estados tienen más presupuesto y menos agresiones, estados con menos presupuesto y más ataques, o sea, es rascarle un poquito. Este, está la evidencia cualitativa, testimonios, mecanismos que responden tarde o solo después de un ataque, sí. Pues digo, hay muchas historias que contar acerca de eso, ¿no? Y auditorías que muestren subejercicios en la aplicación de estos fondos, ¿sí? Para la protección de periodistas. Entonces, seguimos con el contraargumento, ¿sí? Algunos dicen que es por el crimen organizado. Pero matizas, los datos muestran que la mayoría de ataques en realidad provienen de autoridades locales, o sea, han estado involucrados policías, han estado involucrados funcionarios, han estado detrás de eso, eh, sí, funcionarios, diputados, legisladores, no sé, ¿no? Entonces, estamos destruyendo el argumento de que el crimen, o como dicen ahora, siempre, ¿no? Es que se están peleando entre ellos. No es que estén matando a inocentes, ¿no? O no hay pérdidas humanas y de civiles. Se están matando entre ellos, pues, ¿cómo, no? Sí, todos los días vemos que muere gente en medio de esa lucha del crimen organizado, ¿no? Y bueno, la conclusión, la tesis queda sostenida, ¿sí? Eh, un consejo, una tesis sólida no se construye repitiendo opiniones, ¿sí? O sea, no porque repitamos muchas veces lo que creemos, perdón, o lo que leemos, que son todos los días en los periódicos, o o lo que, o lo que dice Loret, sí, o lo que dice tal, pues, me refiero, eso no prueba, no sirve para hacer una columna, un artículo de opinión, de fondo. Tenemos que dar datos constantes y sonantes, ¿no? Que muestren que la realidad es esa, ¿sí? Y entonces, pues tenemos que pelearnos con los datos.
cuestionándolos, interpretándolos, mostrándolos de manera honesta, lo cual da paso precisamente a lo que se llama credibilidad y profundidad al análisis periodístico, ¿sí? Es eh, una labor profunda y cansada, pero bueno, pues es lo que nos lleva a obtener ese premio, que es la credibilidad, ¿sí? Luego, tenemos la persuasión, ética y responsabilidad en la opinión. Ahí se me fue una letra para abajo, pero disculpen. Mm, ¿Qué es el arte de la persuasión? La persuasión es el arte de influir con argumentos, ¿sí? La persuasión en la opinión no es manipulación, ¿sí? Es convencer con razones. ¿Cómo? Con, con, con con claridad argumentativa, exposición lógica, ordenada y comprensible de los datos que tenemos, de los argumentos que tenemos. El uso de datos y contexto, incluso en la opinión, debe verificarse los hechos. Estilo personal, voz propia, narrativa, tono y ritmo ayudan a conectar con la emoción. Dicen que aquí en el periodismo y también en las redes sociales, lo que mueve el, lo que haga la gente, lo que haga las personas o lo que piensen las personas incluso, tiene que tener una relación con la emoción. Si no, estamos fallando en el mensaje que estamos queriendo dar, porque si no empatamos con alguna emoción de parte de nuestros lectores o de nuestros seguidores o de nuestros, etcétera, no logramos conectar. Entonces, importante. Apelación a la ética, ética irracionalidad, perdón. Combinar lo emocional, o sea, patos, lo moral, ethos, y lo lógico, logos, del griego, ¿no? Del griego. Eh, y lo lógico. Un texto de opinión persuasivo sostiene su tesis con evidencia, desmonta contraargumentos sin caricaturizar al contrario y conduce a una conclusión sin... ay, perdón, se me partió aquí esta presentación. Luego, ética, límites y credibilidad. La ética en la opinión no implica traicionar la confianza del lector. Incluye veracidad. Los hechos deben ser correctos. No hay licencia para inventar datos en nombre de una opinión fuerte. La transparencia, reconocer que nosotros mismos podemos estar sesgados, conflictos de interés o posicionamientos políticos cuando sean relevantes. Eh, Respeto, se puede criticar con dureza, pero sin recurrir a la difamación, a la discriminación, a la deshumanización, a la violencia simbólica, ¿sí? Y esto, desgraciadamente, este,
Bueno, pues en algunos medios, sobre todo digitales, es muy frecuente encontrarlo, ¿no? Cómo a la hora de opinar o de difundir algo, este, en lugar de argumentar algo, se destroza al contrario o a quien nos refuta de una forma terrible, ¿no? Con injurias, con con difamaciones, ¿no? Entonces, pues, eso no da credibilidad, eso al contrario, ¿no? Y buena fe. Evitar falacias, trampas retóricas y manipulación emocional excesiva. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a terminar, chicos. Gracias. Responsabilidad. El periodista de opinión tiene una responsabilidad ampliada. Influencia sobre la conversación pública. Una columna puede desprestigiar instituciones, polarizar o construir puentes. No es un ejercicio inocente. Construcción de ciudadanía informada. La opinión es responsable. Aporta elementos para que el lector comprenda mejor un problema, cuestione su propia posición. El articulista debe evitar alimentar discursos que generen violencia, legitimen autoritarismos, desinformen sobre minorías y polaricen con falsedades. ¿Sí? Entonces, bueno, hasta aquí, este, viene mi presentación. Ahora, les voy a mostrar unos ejemplos de columnas. Les voy a mostrar primero esta. ¿Están viendo este artículo? Perdón. Sí, Sí, astillero. Sí, perdón, este artículo ganó el Premio Nacional de Periodismo y es en realidad un artículo de fondo. Si pueden ver, voy a leerlo en la entrada. El 4 de junio del año en curso, la Dirección General de Conservación para el Desarrollo perteneciente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente emitió un oficio tal para informar a autoridades comunales de San Luis Potosí que 1.805 hectáreas de San Miguelito quedarán excluidas de la protección ecológica de esa sierra. El escrito fue, o sea, si ven, eh, es la columna de él propiamente no inicia como un artículo con una tesis, sino pro- provee información sobre un problema y lo aborda más como un reportaje. Pero vean la cantidad de información que tiene. Este, les puedo dejar la liga, pero tiene documentos, tiene fuentes, pero también tiene su opinión, y lo que quiere decir perdón, Julio Astilleros, es que un área natural protegida se fue despojada, de esa categoría para, mediante asambleas comunales, supuestas asambleas comunales, bueno, pues convertirla en áreas inmobiliarias, ¿no? Entonces, pero la realidad es que es un reportaje mucho más amplio. Vean aquí cómo dice. Tenemos videos, documentos, testimonios de lo que reportado en tal lugar, ¿no?
y bueno, es un artículo de fondo, que desafía un poco las reglas que les comenté, pero que es presentado como una especie de reportaje pequeño, ¿no? Porque en realidad tiene muchas fuentes, ¿no? Luego les voy a mostrar, este, u- 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 bueno, ay no, se me perdió, tenía uno de la AMIS. Mm, permítanme un momentito, mientras les voy a poner este. No sé si se acuerden de este caso, pero es un artículo sobre cómo los donativos que se dieron para los terremotos de Turquía y Siria fueron desviados en la Ciudad de México, y pues es una especie también de reportaje porque lo que hizo esta mujer, esta compañera, eh, Pamela Cerdeira, pues fue documentar mediante un tag. Ella compró un tag, este, Apple, y lo instaló y lo metió en bolsas de arroz y ay, ¿en qué más? En papel de baño, perdón, este, para darles un rastreo, como si fuera un, un, sí, darle un seguimiento en vía electrónica, vía digital, ¿no? Y bueno, pues después de mucho tiempo vino descubriendo que de ser trasladados de un lado a otro, unos quedaron en oficinas del gobierno de la Ciudad de México, un AirTag se llaman, perdón, de Apple, y luego el papel de baño estuvo en la Ciudad de México, pero ya después en las oficinas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y luego después los encontró el papel de baño lo encontró a un mercado, en un mercado donde lo estaban revendiendo. Entonces, pues, sin duda, miren, ahí está lo que dicen las fotografías, los documentos. Entonces, tiene hasta una audiocolumna. Entonces, bueno, pues ese es otro ejemplo de cómo se puede hacer o un artículo de opinión que no sé si fue premiado, la verdad, pero lo que sí es, este, es que tuvo un impacto social muy fuerte, ¿eh? Porque las autoridades de la Ciudad de México se pusieron como locas. Pero bueno, y luego, por último, les voy a mostrar que es un artículo de un catedrático de Ciudad Juárez. Aquí dice texto y Gisela Alvarado, pero en realidad no es de ella, es de un académico llamado, creo que Andrés Pedrosa García. Y lo que hace, ganó el premio artículo de opinión de la AMIS, no me acuerdo en qué año. Pues debe haber sido en 2024. Y esto está en la página bueno, no sé si está en la página de la AMIS, pero lo encontré por ahí y habla sobre la cuestión de los seguros, pero aquí el formato que él establece es el de un ensayo, un ensayo muy personal, hablando de una experiencia y de cómo se dio cuenta de que los seguros, pues, hay algunos que mejor no deben cobrarse, ¿no?
Aquí dice, la mejor póliza es aquella que nunca tiene que cobrarse, ¿no? Pero un seguro total, ese sí que vale la pena cobrarse, ¿no? Por aquello de los seguros de vida, contra accidentes, por robo, por incendio. Entonces hace un contraste, él de sus vivencias personales por la pérdida de empleo, de etcétera, contra los seguros, eh, estos tipos de seguros. Y bueno, este artículo fue premiado por la AMIS. Entonces voy a regresar a la pantalla. A ver, dejar de compartir. Ahora sí, ya nos vemos todos. Sí, Ok. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes tienen una idea, por lo menos, de algo que quisieran investigar o algo que tengan ya en mente para trabajar un artículo que pueda competir en el premio? Sí, me piden repetir el nombre del artículo. De hecho, si quieren, ahorita les comparto las ligas aquí. Les voy a compartir la presentación y les voy a compartir las ligas. Pero sí, el nombre del verdadero autor es Andrés Pedrosa García, que es periodista en Ciudad Juárez. De hecho, es catedrático en la UACJ en Ciudad Juárez. Y entonces, ¿alguien tiene algún comentario, alguna idea o duda o ya? La verdad es que a mí me pidieron que al terminar la conferencia, deberíamos de tener un borrador, sí, claro, ahorita contesto esa pregunta que me están haciendo, ya teníamos por lo menos un borrador de un artículo de opinión, pero pues no sé si sea muy pronto para que cada uno me dé un ejemplo o temas o de qué están pensando escribir, Hola. ¿no? ¿Nadie? Me dicen que si se podría escribir sobre por qué no llegan las medicinas al seguro social. Pues, digo, es un buen tema, pero pues no sé si sea un tema necesariamente de la AMIS, ¿verdad? Que le interese mucho a la AMIS. Pero No, yo tengo, perdón, José, yo tengo una idea y dos preguntas. La idea sí, respecto a un artículo tiene que ver justamente con los seguros de gastos médicos y seguros de vida para personas con condiciones crónicas preexistentes, por ejemplo, la diabetes, que es mi tema. Hay muy poca información, o al menos yo no he encontrado mucha información. Esa sería mi idea. Tengo que afinar la tesis con lo que hoy avanzamos, pero tengo dos preguntas muy, muy rápidas. La primera, de la estructura que nos sugeriste para sostener la tesis. En un punto tú mencionas, ay, perdón que te hable de, en un no, punto no hay problema, claro que sí. tú mencionas que hay que ofrecer contraargumentos, y mal no recuerdo, creo que al punto 4 de sostener la tesis. Ahí yo me pregunto, a la hora de escribir, exponer el contraargumento no distrae un poco la atención de lo que tú estás tratando de exponer, obviamente con muchos datos.
datos duros, etcétera. Exponer tú mismo el contraargumento Sí, no sí, sí distrae. comprendo muy bien tu pregunta, pero ¿qué otra pregunta, perdón? La última es la inmediatez. Por ejemplo, el artículo de Julio Astillero es buenísimo. Ya había tenido oportunidad de leerlo, pero de pronto son muchísimos datos. Y claro que es una investigación profunda y se nota, pero yo veo ahora con los lectores, con los usuarios, que los pierdes en 5 segundos. O sea, la atención es nada, dura nada. Entonces, con tantos datos, no corremos a veces el riesgo de que se vayan y que no lleguen al quit al punto al que queremos llegar. ¿Qué recomendación hay? Gracias. Permíteme, ¿sí? Voy. Déjame, veo aquí. Oh, perdón. Mira, tienes razón por un lado en eso del contraargumento, pero lo que exponen o lo que se expone académicamente es que pues el contraargumento es para comprobar todavía más Ok. que tu teoría es correcta, ¿no? O sea, es que el funcionario tal dice que las carpetas de investigación crecieron porque, porque la gente está denunciando más. Sí, pero a la hora que yo le pedí la información de cuántas denuncias se habían incrementado, o yo conseguí la información de cuántas denuncias había en este año y vemos que las cifras demuestran que no es cierto, que las denuncias siguen siendo la misma y la cifra negra sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, es una especie de fortaleza doble a tu argumentación, ¿no? Queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Porque efectivamente a mí también a veces se me hace que no siempre puedes o no siempre tienes la oportunidad de hacer que un contraargumento y cómo contestarlo, ¿verdad? Pero sí tienes que buscar que a la hora de que escribes algo, pues sino que sea irrefutable, sí que sea lo más sólido posible, ¿no? Con datos y con ciertas pruebas. Y también, yo tampoco estoy casado con la idea de que esté un artículo lleno de datos porque como tú dices, efectivamente, a veces perdemos al lector, este en pocos segundos, ya ahorita en internet peor, ¿no? Pero, pero es por eso mismo que yo les decía que a la hora de escribir algo tenemos que ser más inteligentes que solo usar las cifras, sino ser, conectar con sentimientos, ¿me explico? O sea, ¿cómo le dices a una gente, este, un tema sobre esto mismo de la seguridad, ¿no? Que la inseguridad, pues le dices, pero es que por esto te están robando más, ¿no? Por eso en tu colonia, hay menos vigilancia policíaca, ¿no? Porque la vigilancia ya te la están cobrando te la quieren cobrar, te quieren cobrar la patrulla, te quieren cobrar, están privatizando cuidan más a los oxos que a los ciudadanos, ¿no? Bueno, eso pasa en Monterrey, la verdad, en algunos lugares. Entonces, eh, se trata de ponerle algo de feeling, pero sin perder de vista que tienes que también aterrizar con cifras, con evidencia, con testimonio, con entrevistas a expertos, pues, ¿no? A Muchas eso. gracias. No, de nada. Y está bien el tema, me parece bien, y sobre todo creo que debe haber historias muy interesantes, ¿no? Sí, 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 sí. Buenas noches. Voy a buscar info. Sí, Si me permite participar. claro, Eh, claro. Al inicio de la
de la charla contigo. Yo compartí un artículo de opinión que a lo largo de lo que has estado conversando, me parece que es una opinión, es un artículo de opinión, de análisis profundo, porque meto datos desde la historia de una carretera que sirve para unir a la zona Diamante con la autopista del Sol. Pero esa autopista estuvo mal construida o mal diseñada, porque cada vez que hay una tormenta tropical muy fuerte, Inunda. los puentes se colapsan, inundan la zona Diamante y la zona de, de fraccionamientos de esa área. Y hablé precisamente de la historia del decreto, cómo se otorgó la concesión y cómo fue también motivando a algunos actores políticos a tratar de quitarle la concesión a quienes se les fue otorgada porque no cumplieron con los requerimientos mínimos para que funcionara correctamente esa carretera y las inundaciones sobre todo, ¿no? Que no han hecho absolutamente nada. De hecho, el puente que se colapsó en el pasado huracán John sigue sin ser reparado. La compañera Carla Galarce, que está participando en esta ponencia, Ujú. escribió al respecto también y yo retomé su publicación y la agregué a mi comentario, a mi artículo. Estoy tratando de explicar para ver si me podrías dar tu opinión, si es un artículo de fondo o es un artículo nada más de opinión. No, es que volvemos otra vez, un poquito nomás para que comprendamos todos a qué me refiero, ¿no? Sí, Este, es que los artículos de opinión de, de, han ido transformándose con el paso del tiempo, ¿no? sí, Que antes era opinión pura, pues con el acceso a los datos y el acceso a la información, pues han tenido, un cambio, ¿no? Y por eso se han convertido en artículos de fondo. ¿Por qué? Porque antes, pues por decir, López Dóriga decía esto y bueno, pues nosotros teníamos, o Jacobo Saludowski, ¿no? Escribía una columna y nosotros decíamos, ah, pues sí, lo dice Jacobo, pues sí, está enterado, ¿no? O lo dice, este, a la Torre, o lo dice, López Dóriga, o lo dice Loret, y sí, ¿no? Pues tienen buenas fuentes, o son muy influyentes, ¿no? Y si lo dicen ellos, porque así decían antes, o decían antes, la información que no se publicaba en el Universal no era noticia. Este, y a eso me refiero. Todo ha ido cambiando con la evolución del acceso a la información y de estos mecanismos que aunque buscan luego retroceder, hacer que retroceda, ¿no? Que cese el interés de los periodistas y del público por la información pública gubernamental, bueno, pues no, al contrario, ¿no? Esto ayuda a que esto permanezca, el trabajo de investigación y, y de desarrollo de periodismo de datos ayuda mucho y los artículos de opinión no son la excepción. Puede ser un reportaje de amplia magnitud o puede convertirse en un artículo de fondo pequeño, pero no tan pequeño, me explico. sí, sí, te explicas correctamente. Pues yo traté de recopilar toda la información, el histórico de esa carretera y las consecuencias que ha ocasionado la falta
de No, sí, reparación sí de esa tengo muy vía, claro ¿no? tengo muy claro ese asunto, la verdad, hicieron ahí unos desarrollos y quitaron, este, Unos eh, humedales. sí, humedales, que eran precisamente donde se recogía el agua de lluvia, ¿no? Sí, Entonces, cuando taparon eso, empezaron a hacer desarrollos, pues se volvió un desastre con el agua, porque pues el agua corre por donde la naturaleza le dice, ¿no? sí, pero más Entonces, que el problema de los desarrollos inmobiliarios, el problema que provoca las inundaciones es el taponamiento que produce el puente, se llama ajá, Metlapil. Cuando crece la corriente, baja con piedras, árboles, rocas y ajá, llega a ese puente y se desborda hacia los costados. Y uno de ah. los costados es la parte donde están los fraccionamientos y la zona Diamante, incluso baja por el Boulevard Diamante Es muy hacia interesante, ¿eh? Muy interesante. Yo tengo allá gente que vive por allá y sí, la verdad, con todo esto que hubo con los huracanes ha habido unos desastres enormes por la incapacidad y la negligencia en este tipo de asuntos. Sí, sí, y bueno, también ahí la AMIS ha tenido mucho que ver con sus publicaciones porque hablan precisamente de números, de las rehabilitaciones, de las indemnizaciones que ha habido por inundaciones de vivienda Mm. y de vehículos. Y Cifras cifras muy muy interesantes, importantes. ¿no? Cifras muy Sí, interesantes de todos los daños que se han pagado en Acapulco, ¿no? sí, sí, lo ha mandado la AMIS y lo hemos estado publicando. Pero bueno, Ok. lo que yo quería comentar es eso, ¿no? Que quizás en mi artículo de opinión se podría ser un artículo más de fondo que de opinión. Sí, o sea, digo, la verdad no lo vi, pero si me dices que lo mandaste, le echo un ojo, pero, pero efectivamente, o sea, es que tú puedes hacer alrededor del tema. Lo que pasa es que, seamos claro, ¿verdad? El artículo de opinión, pues difícilmente te van a publicar más de dos cuartillas, en algún medio, ¿no? Por más que Bueno, sea digital, ¿no? Bueno, bueno, pero en mi artículo lo publiqué en mi periódico digital. ujú, Sí, le metí 5 fotografías y más de 5 cuartillas de información. ok, Sí, porque yo bien, tengo el mío en medio, pues. ok. Pero, pero Le no, voy a dar la no. palabra ahora, Andrés, a Alberto, porque me está pidiendo aquí la palabra. Ok, sale. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Estoy a sus órdenes. Maestro, buenas noches. Mire, con eso de la inundación, yo veo que el problema en sí de la inundación es que no respetamos el cauce del río. Y por más, yo le digo con experiencia de lo que veo aquí en Tabasco, que usted sabe que está rodeado de los dos principales ríos de la Otro caso. República y todo es agua. Bueno, las carreteras las hacen, las casas las hacen a nivel de las carreteras. Entonces, a la orilla del río, cuando, si ya saben hasta dónde se va el agua en tiempo de creciente, o sea, año con año nos vamos al agua y año con año estamos sufriendo inundación. Entonces, ¿qué somos? O sea, ¿a dónde está nuestra inteligencia, nuestra tecnología? Pues? Porque está pasando algo que estamos haciendo mal, o sea, el ser humano, que permitimos o le damos al río ala para que vuelva a causarnos daño. Porque una, hacemos a veces las casas a ras de suelo. Entonces viene la inundación y obviamente, ¿qué nos afecta? Llueve tantito y ahorita en vez de poner ductos para los drenajes, unos tubos anchos, los hacen más pequeños.
O sea, están haciendo los drenajes, están haciendo los más pequeños como están haciendo los vehículos. Ahorita todos los vehículos dicen para 3 personas atrás, pero vienen pequeños. O sea, ya son para dos, ya no son para cinco, ya nada más son para cuatro. Entonces, Ujú. eh, el volumen de las personas, del cuerpo de una persona varía y los vehículos de antes estaban mejor, pero hoy en día lo están haciendo más reducido porque vienen de fuera y creen que todos tienen el mismo volumen de cuerpo, está como la ropa, está como los zapatos, todo ha cambiado porque lo traemos de fuera y con las inundaciones nos afecta eso, que estamos haciendo las cosas mal. Estamos construyendo nuestra casa a veces donde era un río, donde era una laguna, donde era una poza. Ahí estamos construyendo nuestra casa. Entonces, ¿qué espera mañana? Ahí están construyendo los condominios. Entonces, ¿qué cree que va a suceder mañana cuando venga una inundación o cuando venga una fuerte lluvia? Él no al agua. Perfecto, digo, sí, es claro, pues eso pasa en todos lados, ¿eh? Este, la gente construye en vías de donde hay eh, Donde pasó un río, donde pasa el río. donde pasa un río, donde hay gas o donde hay otro tipo de situaciones de riesgo, ¿no? Y eso Sí. pues está efectivamente muy, muy mal, ¿no? Le estoy mandando ahorita, en este instante, los artículos que exhibí para que ustedes tengan ahí el link, los puedan ver. Este es va también el nombre de la presentación, también se las estoy mandando. Ahí les voy, ¿a dónde van nuestros donativos? De Pamela Cerdeira. mm, y el de Julio Astillero también para que lo tengan. ¿Alguna otro comentario, alguna inquietud? Este, ¿Cómo se sintieron? ¿Cuál es su opinión? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Ana, Dime. ¿seguimos con algo? O tú crees que ya está por Sí, ya se concluir? cumplieron las 2 horas de la sesión. Bueno. Pues yo espero que les haya gustado con lo que les expuse le agradezco enormemente a la AMIS, a Aula Abierta, ¿verdad? Se llama tu organización, Sí. por haberme invitado, todas sus órdenes y estoy a las órdenes de todos. Les voy a mandar mi correo electrónico para si tienen alguna duda también me manden algún comentario o pregunta, como quieran. ¿Cómo? Y mi celular, para si me quieren WhatsAppear. Bueno, Muchas bueno, pues gracias. buenas noches, ¿no? De nada.